Ahora en C5N tomamos contacto con Radio 10. En los estudios está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Trabajar los problemas, quiero decir que yo hice lo contrario. Y la verdad que me parece que tendrá objetivos, propósitos, veremos qué es lo que quiere hacer. Me preguntaban si te hubieran invitado hubiera sido, siempre lo hice, por una cuestión institucional. Y que no estemos de acuerdo y que no pueda sentarse a discutir, a conversar, a cambiar punto de vista, habla de las limitaciones que tiene, ¿no? O habla de los planes que tiene también, que probablemente no estemos de acuerdo, pero no es que no estamos de acuerdo por una cuestión simplemente de oponernos, sino que tenemos otras ideas distintas. Y no haberte invitado también, no solo es un desprecio, digo, al 40% de la población, porque digo, no invitar al gobernador y también dejar... ¿Crees que la antesala de algo que ya te vino pasando en estos 2 años, digo, te asfixiaron a la provincia? ¿Van a profundizar eso, digo? ¿Crees que este es el primer paso? Mira, han tomado decisiones ilegales a la provincia de Buenos Aires y a varias provincias, a todas, ¿no? Les han quitado fondos que estaban establecidos por ley y que la han incumplido. Entonces, todos los gobernadores, prácticamente todos, fuimos a la Corte Suprema, que es la instancia para discutir entre nación y provincias. Y hay mucho pendiente, y la Corte Suprema, en algunos casos, incluso en reclamos iguales al que tiene la provincia de Buenos Aires, pero que eran anteriores, ha fallado a favor de las provincias, porque es claro y flagrante en cumplimiento de la ley. A la provincia de Buenos Aires le deben más de 12 millones de pesos, fondo de seguridad, fondo de incentivo docente, que es sueldo para los docentes, es caja compensadora para los jubilados. Son obras y obras y obras con convenios firmados o contratos hechos que dejaron de pagar. Son 16.000 viviendas, 1.000 obras. La verdad que tenemos razón. Y se ha robado fondos de las provincias. Y es público. Entonces también uno esperaría que en una mirada aparentemente cambiada por orden de Trump, porque Trump le dijo, mire, Milei, está bien, yo lo apoyo, pero júntese con Macri, júntese con gobernadores. Y deja fuera al peronismo y nombrándote a vos, digo, porque vos lo vas hoy, digo. Sí. Y tampoco con él. No sé, ahí habrá que ver. Yo creo que está bien acá, está bien que se plantee que hay una serie de cuestiones con las que no estamos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo. Y me parece que tiene que poder convivir Milei con diferencias. Sí, si claro. va de nuevo a hacer una reunión para pedir el voto de gobernadores o de diputados y senadores y no hay ningún resquicio, ni siquiera para poder modificar y generar algún punto de acuerdo en algo, y bueno, tampoco vale la pena ir. En la misma frase usó Franco Soy cuando le preguntaron por la no invitación. Dijo, bueno, pero no vale la pena, algo así dijo. Sí, yo igual repito, a toda invitación, incluso a los ministros nuestros, se la pasan hablando o intentándolo con cada uno de los ministros del gobierno nacional. Tienen una indicación de hacerlo, porque no puede funcionar ni esta provincia ni ninguna otra sin un gobierno nacional que se haga cargo de sus responsabilidades. Esa es la novedad de Milei, un desprecio muy fuerte por el federalismo, un desprecio muy fuerte por la división de poderes también, ha gobernado con decreto y con veto, eso también supongo que está en cuestión ahora, y bueno, y eso también hace a la lectura del resultado electoral que están haciendo, pero yo planteo lo mismo. A mí me da mucha pena que sea un presidente que no puede aceptar críticas. Un presidente que no puede escuchar otras voces, aunque sean duras pero respetuosas. Porque esa es la diferencia que tengo con él. Nunca le faltamos el respeto y digo, no, por una cuestión simplemente que me parece que los insultos, los gritos, todo esto que aparentemente cambió también, que a Milei le dieron la instrucción de cambiarlo. Eso. ¿Le crees al Milei de saco, corbata y más moderado? No lo sé, porque acá varias cuestiones que son novedosas y que hay que ir viendo cómo transcurren y cómo siguen desarrollándose. Llegó Trump.
entre septiembre y octubre apareció Trump. Con varios elementos nuevos, pero cuando digo nuevos, quiero decir absolutamente inéditos en la historia argentina, ¿no? Inéditos en la historia argentina. Uno se contaba en la historia de Bradeno Perón, para el que no la conoce, que una vez un embajador norteamericano se puso a organizar a la oposición, que estaba desorganizada y dispersa, la juntó toda, la ordenó para competir contra Perón. Y que explícitamente incluso sacó un libro, después se fue del país y sacó un libro contra Perón. Bueno, era un trabajo desde el gobierno norteamericano a través del embajador. Nunca pasó que el ministro de Economía y el presidente norteamericano se involucraran de esta manera en un proceso electoral en la Argentina. Porque llamaron a votar a Milei. Le dijeron prácticamente después, el día después, o por ahí de que aparecen Trump y Bessent, Macri se junta o empieza a hablar de nuevo con Milei. Es decir, que comenzaron a hacer un trabajo, le dijeron a Milei, tiene que, evidentemente, modificar ciertas cosas, pero hay algo, me parece a mí, más importante que ocurrió, que se pasa un poco por alto, no se analizó tanto, yo lo planteé el otro día, después vi que empezó a aparecer en la conversación. Trump salvó al gobierno de Milei cuando le faltaban 2 días para quedarse sin reserva, porque fue un salvataje prácticamente desesperado, ¿no? Ya estaba sí, muy, muy complicado, porque evidentemente venían interviniendo muy fuerte en el dólar, y el dólar y el mercado, la cuestión cambiaria no se tranquilizaba. Cuando le quedaban 2 días de reserva al Tesoro y estaban viendo si intervenía el Banco Central y el tema de la banda, ahí aparece Bessent, por primera vez también en la historia argentina, vendiendo dólares, aportando dólares y comprando pesos.